¿Te has dado cuenta que cuando un arquitecto saca su libro, ninguno de ellos se atreve a llamarle teoría? Pongamos como ejemplo los grandes referentes de la teoría arquitectónica que aprendemos en la escuela. Delirious, Nueva York, hacia una arquitectura, complejidad y contradicción en arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué sucede esto? Para responder esta pregunta, intentemos primero definir qué es una teoría. Según el filósofo argentino Mario Bunge, una teoría es un sistema de hipótesis que se supone da una explicación aproximada a un sector de la realidad. Tomemos por ejemplo el problema de la organización del sistema solar. Antes de los años 200 después de Cristo, todos pensaban que la Tierra se encontraba estática en el centro del universo. Este modelo de funcionamiento del universo se llamó geocéntrico y fue planteado por Claudio Ptolomeo en el siglo II. Esto tenía perfectamente sentido en un mundo donde se pensaba que el ser humano era el centro de toda la existencia. El problema de este modelo es que no llegaba a explicar lógicamente el movimiento de los astros como el de la Luna, que se aparecía a intervalos irregulares a lo largo del año. Esta hipótesis fue reemplazada entonces por la teoría de Nicolás Copérnico, quien propuso el modelo heliocéntrico. Aquí la Tierra era un planeta más, que giraba alrededor del Sol describiendo órbitas perfectamente circulares. Este modelo explicaba de manera mucho más racional el movimiento de los astros, y esto era comprobable a través de la simple observación. Sin embargo, posteriormente avances en astronomía gracias al telescopio daban nota de una descripción del movimiento de los astros planteados en el modelo de Ptolomeo poco precisa. Por ello, esta teoría fue reemplazada por la de Kepler, quien propuso y calculó que las órbitas deberían ser elípticas, y así podríamos continuar con diversos modelos que cada vez más precisos intentaban aproximarse o describir la realidad. Pero de eso no se trata el video. Veamos ahora, gracias a este pequeño ejemplo, cuál es la diferencia entre una hipótesis y una teoría. Por un lado, esta primera visión del universo geocéntrico de Ptolomeo es considerada hoy como una falsa hipótesis del movimiento de los astros, debido a que solo explica la posición central y estática del planeta Tierra a partir de la constatación de que eran el Sol y la Luna los que se movían en el cielo, y pues los humanos no sentían que la Tierra se movía a cada rato. En otras palabras, esta hipótesis solo sirve para explicar unos pocos fenómenos. Por otro lado, tenemos la visión de Kepler, que es mucho más cercana a la idea de una teoría, porque permite explicar no solo por qué percibimos que los astros se mueven a nuestro alrededor, sino también muchas cosas más, como la duración del día y de la noche, los eclipses solares y lunares, las estaciones del año, etc. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Kepler no lo hubiera podido hacer sin Copérnico, y Copérnico no lo hubiera podido hacer sin Ptolomeo. Y por supuesto, he aquí la parte importante: los modelos de funcionamiento de las cosas son útiles porque son mejorables. A esto se le denomina evolución de la ciencia. Esta frase muy famosa, que se supone que es de Newton, pero que en realidad viene de mucho más atrás, refleja el poder de una aproximación científica. Somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes para ver más cosas que ellos y ver más lejos. ¿Qué es lo que pasa en arquitectura? Lo que pasa en cambio en arquitectura se parece un poco a la hipótesis de Ptolomeo. Cada arquitecto está desesperado por ser diferente y cada uno saca un libro al que no se atreve a llamar teoría. Estos pseudo libros de teoría son en verdad visiones muy particulares de las cosas, mas no pensamientos estructurados de la realidad. La teoría es entonces usada en arquitectura como una especulación del por qué pasan las cosas. La teoría que usan los arquitectos se parece más al modelo creado por Ptolomeo que al modelo creado por Kepler. La teoría en arquitectura es especulación. Cada quien especula como le conviene. He aquí el aspecto político del asunto. Los arquitectos diseñan en función de: a mí me parece, mi profesor me dijo, yo lo vi en un proyecto, uno de mis grandes maestros me enseñó que, etcétera, etcétera. El problema de ello es pues que no existe el progreso científico y escasean las certezas. Y como dijo Christopher Alexander, hoy en día los diseñadores ocultan su incompetencia bajo un manto de genialidad artística.
Finalmente, debido a la falta de teorías que propongan modelos mejorables en el diseño, la arquitectura se vuelve vulnerable frente a las modas. Basta con revisar las memorias de fin de estudios de sus universidades. En algún momento estuvo de moda el regionalismo crítico, luego el urbanismo participativo, luego la arquitectura bioclimática, luego el urbanismo feminista, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo hacer frente a esta crisis permanente en la que vivimos? Primero que nada te recomiendo ver el video anterior sobre qué no hacer si eres estudiante de arquitectura. Por otro lado, me gustaría invitarte a pensar desde la razón y no desde el corazón. La arquitectura no es una ciencia, pero puede y va a llegar a serlo en algún momento. Y para que ello suceda, necesita de personas como tú. Si piensas igual o distinto a mí, te invito a dejar tu comentario.